Bien, ya estamos al aire. Bienvenidos a una transmisión más de Tiempos Equívocos, la teoría crítica desde la periferia. El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Ábalos Tenorio. Es egresado del posgrado de Ciencias Políticas de la UNAM. Es profesor de la UAM Xochimilco y coordinador del doctorado en Ciencias Sociales. Y tiene una larga trayectoria en los estudios sobre Hegel y el capital. Uno de sus libros más recientes se titula Hegel actual, la paciencia de lo negativo, y el tema con el que nos convoca el día de hoy es la presentación de otro de sus libros, El monarca, el ciudadano y el excluido, hacia una crítica de lo político, que fue editado, si bien sé, en 2006 por la UAM Xochimilco, y que, bueno, enhorabuena, se prepara ya una segunda edición. Felicidades, Gerardo. Nos da mucho Muchas gusto tenerte gracias. aquí y que nos puedas hablar de tu obra. Adelante. Muchas gracias, Fernanda. Y ante todo, bueno, muchas gracias a todo el equipo de Tiempos Equívocos por hacer esta invitación y hacer esta transmisión. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de discutir el libro Breve Introducción al Pensamiento de Hegel, que vio la luz en 2011. Y los compañeros de Tiempos Equívocos hicieron una discusión, ahí hicimos una discusión, el video se puede ver en YouTube, y fue muy interesante en esa ocasión la discusión acerca de Hegel, pero también de la relación entre Marx con Hegel. Y bueno, creo que esa entrevista ayudó mucho a que se difundiera el libro, que se adquiriera y se consultara. Entonces, bueno, esta no es la primera vez que nos acercamos los compañeros de Tiempos Equívocos. Entonces, primero les quiero agradecer a todo el equipo de Tiempos Equívocos respecto de esta invitación. Y es que explico un poco cuál es el contexto de las cosas que voy a tratar de desarrollar en esta conferencia. Lo primero es que en efecto está por salir la segunda edición de un libro que se publicó en 2006. La primera edición es de 2006. Ese libro se llamó El monarca, el ciudadano y el excluido hacia una crítica de lo político. Aquí tengo, aprovechando que hay video, bueno, pues aquí tengo la primera edición de ese trabajo. Ajá. La ilustración, bueno, corresponde a un grabado de la Edad Media en realidad, y es una remembranza de San Martín, caballero, ¿no? Ustedes saben que de acuerdo a esta leyenda, Dios se transfiguró en un pobre. Y San Martín Caballero, que era una especie de Robin Hood a Van Lalet, pues robaba para repartirlo a los pobres. Y Dios lo puso a prueba para ver si esto era cierto, y se vistió, se transfiguró en pobre. San Martín Caballero ya había repartido todo lo que en un inicio había colectado mediante el robo. Uh-huh. Y lo había repartido todo. Entonces Dios, transfigurado en pobre, le dijo que necesitaba algo. Y entonces San Martín Caballero se quitó la capa, la partió en dos, y a eso alude esta imagen, ¿no? Una imagen muy, muy simbólica respecto del título y los conceptos que se desarrollan ahí. San Martín Caballero está partiendo su capa para dársela al pobre. El pobre, en este caso, que es Dios, es al mismo tiempo el excluido, y entonces ahí se cumple la dialéctica que en este libro se intenta desarrollar, precisamente la dialéctica entre el señor y el siervo, o en lenguaje más común,
la dialéctica entre el amo y el esclavo que desarrolló Kojève por ahí, por el periodo de entreguerras en Francia. Pero en este caso no es el amo y el esclavo, sino que es el monarca y el excluido, como dos caras de la misma moneda, aunque no se mantienen fijas. Y por ahí me gustaría empezar. Bueno, antes termino la explicación de por qué la actualidad de este libro que se publicó en 2006. Bueno, la actualidad es que la UAM consideró que sí era justificable y conveniente promover la segunda edición de este libro, que tiene tiempo que se había agotado, y entonces me dieron la oportunidad de hacerle correcciones y hacerle agregados. No, realmente no se podían, bueno, se podían hacer muchos agregados, por supuesto, pero ya era cosa de escribir otro libro en realidad. Y entonces lo que se propone es agregarle un capítulo sobre Hegel, que era como el gran ausente de este trabajo. No está presente, no estaba presente ahí Hegel, y ahora sí lo está. Entonces se agrega un nuevo capítulo sobre Hegel. Hay que decir que fue Jaime Ortega Reina el que me sugirió este cambio, pero ya desde hace mucho me dijo, ¿por qué no está Hegel? Y creo que tenía razón al preguntar eso, porque quedaba un poco quedaba muy marcada una ausencia importante, sobre todo en la argumentación que me interesa dar en este trabajo. Entonces ahora la nueva edición, además de que tiene una nueva portada, está en coedición entre la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco y la editorial Bonilla y Artigas Editores, que parece que tienen un buen sistema de distribución y era a mí lo que me interesaba. Además de que hicieron un muy buen trabajo editorial, el libro salió muy bonito, nada más que sí aumentó su volumen a 450 páginas, tenía 291 páginas y la nueva edición tiene 449 páginas, casi 450, y es que se lee mejor, la letra es más grande y tiene más espacio entre los renglones, el papel es muy, muy bonito y la portada, bueno, ahí de la portada hubo algunas portadas previas, algunas propuestas, y bueno, se decidió que esta, que tienen los autores, en primerísimo lugar Maquiavelo, luego abajo está la mirada penetrante y de un viejo Thomas Hobbes, realmente no es Octavio Paz, como me había dicho un amigo, que era la mirada de Octavio Paz, pues no, no tiene nada que ver. Yo creo que él ve a Octavio Paz y a Carl Schmitt en todos lados, y abajo está pues la mirada penetrante de un azul muy intenso de Hegel, pero no viene a colores, viene en un blanco y negro muy, muy, muy llamativo, digo yo. Y en la parte de atrás, pues aparece Slavoj Žižek y me parece que algo de Carl Schmitt. En fin, ¿y esto por qué es? Bueno, ahora sí ya comienzo propiamente el despliegue argumentativo que a mí me interesa en esta conferencia, porque quiero decir que esto está planeado como una conferencia y no como una presentación del libro. Ajá. Es que en la presentación del libro pues tiene que estar presente el libro y la posibilidad de adquirirlo. Y lo que sucede es que entre los estragos del COVID-19 está en que las imprentas están cerradas. Entonces el libro todavía no se imprime, todavía no está físicamente, son 1000 ejemplares y todavía no está físicamente, y bueno, las librerías también están cerradas. Y entonces, bueno, acordamos que hay que esperar a que ya se tenga físicamente, pero que se va a poder descargar en la versión electrónica del libro. No sé si así se venda o simplemente sea el acceso gratuito a través del repositorio digital de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, específicamente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, ¿no? Y esto sería bastante bueno para la difusión del libro. Espero que, pues, más o menos, que la curva en algún momento se aplane, ¿no? Y ya se puedan restablecer algunas de esas actividades que deben ser consideradas esenciales, ¿no? La lectura, la difusión de la cultura, etcétera. Bueno, el argumento que se desarrolla en este libro no es sencillo, no es muy fácil. Procede ciertamente de una tesis doctoral
que realicé en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, pero en realidad yo me nutrí de muchas materias en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, porque en ese tiempo no había nada de filosofía política. Y entonces yo tuve que hacer algo así como una especie de optativas para efectivamente completar una especie de plan de estudios de doctorado. No había doctorado tutorial, ni estaba financiado por el CONACYT el doctorado. ¿No? Sí tuve beca, pero fue una beca de la UNAM en su programa de formación del personal académico de GAPA. Me becó al final de la licenciatura, la maestría, el doctorado, y en contraparte, pues yo di muchos años clase de profesor de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Entonces, pues digamos que más o menos ahí traté de restituir los recursos que la UNAM gastó en mi formación como académico. Entonces, pero no había becas del CONACYT para posgrado, ¿no? Eso es neoliberalismo puro, ¿no? Becas de posgrado es neoliberalismo. Entonces, bueno, había hecho una tesis en realidad que publiqué antes de ser presentada como tesis y se publicó con el título de Leviatán y Bemot, figuras de la idea del Estado. Esto se publicó en 1996, o sea, ya hace mucho tiempo. Esa era la primera tesis de doctorado, pero pues mis planes eran otros, la publiqué y tuve que hacer entonces otra tesis de doctorado mucho tiempo después y me tardé realmente mucho tiempo para hacer esta tesis de doctorado. Era muy, muy grande y la realicé bajo la dirección del doctor Enrique Dussel, pero en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Mi título de doctor es en Ciencia Política y no en Filosofía Política, como me hubiera gustado hacerlo, pero no pasó así. Entonces, el libro, pues, como es una tesis, desde ahí se me quedó la costumbre de preguntar a los tesistas cuál es la tesis de tu tesis. Y efectivamente, porque la tesis está en el pensamiento y lo que se presenta como tesis, a la que le decimos tesis, el librito, pues eso en realidad es la manifestación concreta de una hipótesis que se intenta probar y se intenta probar de manera argumentativa. Entonces, esos argumentos son lo valioso de la tesis. Y ahí se tiene que evaluar si son realmente nuevos y si son realmente un aporte al conocimiento y no nada más una especulación que también se podría avalar como una tesis, pero en fin, esas ya son discusiones un poco más referidas a las estructuras de los planes de estudio y a la manera en que se obtiene el grado de doctor. En este caso, pues sí había un argumento detrás. Parecía que se trataba de una tesis que yuxtaponía capítulos referidos, cada uno de esos capítulos, a un autor. Y entonces parecía una especie de Saban, ¿no? Una especie de Copleston, una historia de las ideas políticas y no tanto una tesis. Evidentemente, esa observación también me la hizo un amigo, un poco en broma en realidad, me decía, ¿qué onda con tu libro de Copleston? Pero en realidad no era así. Mm. Tenía una introducción y tenía una conclusión. Y la introducción explicaba cómo se tejían, cómo un hilo rojo pasaba por los distintos capítulos. Y entonces, ahora sí comienzo. El monarca, el ciudadano y el excluido son figuras de la conciencia que en su devenir construyen un concepto de política. Y me explico. Así como los pensadores tienen conceptos, podríamos invertir la expresión y decir, los conceptos tienen pensadores. O, para decirlo de manera un poco más hegeliana, el concepto se encarna en una época, en un lugar y en un pensador. Y en ese pensador, ese concepto le permite desarrollar una idea acerca
de un determinado proceso, en este caso el proceso político, el proceso de devenir político. Esa es una primera idea del texto, no es una revisión de las ideas de los autores, sino que es el concepto deviniendo a través de figuras que son universales, abstractas y además necesarias. Siempre que hablamos de política, hablamos de estos tres momentos siempre necesariamente, independientemente de que sintamos simpatía por la democracia o por la república o por la dictadura, independientemente del régimen político o del tipo de Estado que se considere, tenemos estos tres momentos constitutivos de todo orden político, independientemente incluso de la época. Entonces, no son metáforas, son figuras de la conciencia. Y entonces tenemos el monarca como aquella referencia clara a lo uno, que evidentemente pues no se puede formar lo múltiple si no se considera lo uno, y no se puede formar lo uno frente al uno. Es decir, no se puede formar lo uno sin el contraste de lo múltiple. Estas son entonces pues categorías del pensamiento, efectivamente, son categorías lógicas y de la lógica formal que se encuentran precisamente en la metafísica de Aristóteles, estas dicotomías que son básicas para razonar. Hay que recordar que una cosa es lo que se piense y otra cosa es el conjunto de operaciones del pensamiento que se tienen que hacer para pensar algo, independientemente de lo que se piense. Entonces, situándose en ese nivel trascendental, es como se puede hallar estas figuras. Por eso es que todo aquel que reivindique la pluralidad está reivindicando también la unidad, también está reivindicando la contracara de lo plural, o la negación de lo plural, que es precisamente lo uno, lo único. El ciudadano y el excluido son otras dos figuras de la conciencia y son también categorías universales. ¿Por qué el ciudadano puede llegar a serlo? El ciudadano es una figura muy interesante porque el ciudadano o polite en la Grecia clásica es el que inaugura la manera autónoma de hacer política. Cuando la política no es religión, eso es muy importante, cuando la política no es religión y está secularizada, es a partir de la Grecia clásica y bajo el régimen del siglo V, el siglo del esplendor de Atenas, el siglo de la ilustración de Atenas, siglo V antes de Cristo, el gran siglo de Pericles, el gran estratego, por cierto. Entonces, ahí tenemos al ciudadano dirigiendo su polis, que esa es la democracia. Cuando los ciudadanos son al mismo tiempo en el sentido lógico, al mismo tiempo lógico, son soberanos y son gobernados. Esto lo desarrolla magistralmente para los tiempos modernos Jean-Jacques Rousseau. Pero esto en realidad es parte de las características de la política en Atenas, a diferencia de la política de los faraones o de la política en otros sistemas de civilización previos a Atenas. Ahí tenemos una política vinculada con la religión. Es una especie de teocracia política. Platón tiene el coraje de reconocer que las cosas de la política los griegos las tomaron de Egipto, efectivamente, pero hace el énfasis en las leyes, en que en efecto hay una ruptura entre la política a la Atenas y la política previa en todas las civilizaciones que está
íntimamente relacionada con la religión. Entonces, aquí en Grecia sí tenemos el inicio de otra política que no es religiosa. Y esto es muy importante porque efectivamente, pues el pensamiento empieza desde que el ser humano se desprendió del mono. Pero el pensamiento secular, que es la razón por la cual Grecia, la historia de la filosofía empieza con Tales de Mileto y no antes, bueno, en este caso también la política, esta política donde la política, la palabra, la raíz de política significa polis, claro, pero polis como proceso comunitario entre familias que pertenecen a las aldeas, que pertenecen al mismo origen y que da como resultado un polite, pero no como individuo, sino como el representante de una familia. Entonces, todo esto está efectivamente teorizado por los griegos del siglo V. Y más que teorizado, está vivido por los antiguos griegos. Entonces, efectivamente, aquí tenemos la figura del ciudadano como complementaria, es decir, sin comunidad política, sin individuos o sin grupos, sin aldeas, sin personas que formen la comunidad, entonces no podemos hablar propiamente de política sin argumentos de parte de ellos que han de estar obligados a obedecer la ley porque ellos pusieron la ley. Sin esto no es posible hablar de política en un sentido filosófico y en un sentido amplio. Y el excluido, este es un súper tema porque pues evidentemente viene de los años 90 en que se difundió por todos lados la cuestión del alterismo, cuestión del otro. Nada más que, bueno, pues hay una manera burda y vulgar de entender el otro como el otro que veo, ¿no? Y una manera filosófica que evidentemente, pues, proviene de la filosofía del siglo XX. Y este lugar del otro, pues, filosóficamente, y voy a abreviar, es el lugar de la negatividad. Y no tenemos por qué antropologizarlo de una manera directa e inmediata. Es también una figura, y es una figura necesaria, nada más que el excluido encierra muchísimas connotaciones que hoy en día, con lo políticamente correcto, son repudiables porque implican la construcción como condición previa, más bien como condición de la constitución de un nosotros unitario e igual. Hay algo que se excluye de esa comunidad y se pone así como chivo expiatorio para que esa comunidad pueda reproducirse en tanto unidad de valores, de raza, de religión, de lengua, de creencias y de gobierno. Pero aquí hay un dato sutil, siempre que hay esa unión del nosotros, siempre que hay un intento de inclusión universal, siempre hay un excluido. Si no, lógicamente no se puede constituir el nosotros. El nosotros somos los que somos iguales, los que nos identificamos, los que nos gusta como somos. Y más allá, ¿quién está? Lo repudiable, ¿no? Lo ominoso, ¿no? Lo siniestro. Y ahí a veces ponemos a poblaciones enteras que son repudiables y a veces existen más en la imaginación que en la vida real, pero en otras ocasiones pues pueden ser los palestinos en este momento sufriendo la agresión diaria del Estado de Israel. Ese es el ejemplo típico del excluido. Por supuesto que esto estuvo inspirado no solo en Levinas y Enrique Dussel, sino en ese momento era una novedad editorial el libro de Agamben, que trataba precisamente sobre el estado de excepción y el homo sacer. Efectivamente, el homo sacer es el que queda a bando y que se puede matar, pero esa muerte no es un sacrificio, no es castigable. Entonces el homo sacer es el que es matable
o asesinable, sin que esto signifique ningún castigo ni ninguna pena. Bueno, en estados en situaciones de violencia como la que estamos viviendo en este momento en nuestro país, pues evidentemente resurge la necesidad de entender esta lógica y esta dinámica donde la violencia, la sangre, la muerte, el sacrificio, el matar vidas que parece que no vale la pena. Ayer mismo en Guanajuato, un comando dio muerte a un número considerable de muchachos que estaban en un anexo bueno, de estos de restablecimiento de temas de adicción. Pero es el caso típico del Homo sacer, es decir, no es muy descabellado que alguien piense que no se pierde mucho o que pues finalmente son vidas que ya estaban como echadas a perder o vidas que no valían, ¿no? Las vidas que no valen. Y entonces, bueno, pues eso es el Homo sacer. Y esto no es un problema excepcional. O en otras palabras, la excepción forma parte de la estructura constitutiva de todo orden político. Entonces, siempre que hablamos de política y de política como solución de los problemas de los seres humanos, pues tenemos que hablar de estos aspectos universales, siempre, que tienen que ver con la monopolización del poder, ¿no? Con las pretensiones ciudadanas de determinar su vida colectiva y también con la construcción de un enemigo que puede ser interno o externo, pero en todo caso que conduce los odios necesarios para que se pueda instituir un Estado o una ley o un conjunto de leyes. Esto entonces no fue casual ni fue arbitrario, sino que fue emergiendo después de la lectura o al calor de la lectura, pausada, paciente, de los autores que se tratan en este libro. Y evidentemente, pues empiezo este periplo con Marx, que fue el tema de mi tesis de licenciatura y de maestría. Empecé efectivamente con Marx, pero pues Marx llevaba un núcleo racional que para entender el cual era necesario remitirse a donde abrevó, según sus propias palabras, Marx, ese núcleo racional. Y ese núcleo racional se lo inspira Hegel, se lo da Hegel. Y evidentemente, pues se tiene que hacer esta revisión del idealismo alemán. Hegel tampoco se puede comprender bien si no se tiene el previo de Fichte de Schelling, y esto tampoco queda muy firme, muy claro. Si se deja solamente ahí, se tiene que leer a Kant, y eso implica mucho esfuerzo, un gran trabajo y mucho tiempo, porque Kant escribió ya sus grandes obras, sus tres grandes críticas, pues ya grande, ¿no? Hasta a los 58 años publicó en 1781 La crítica de la razón pura. Y bueno, pues es un libro muy grande y es como decía una obra de la Facultad de Filosofía y Letras, pues es un hueso duro de roer. Kant no es cualquier cosa, ¿no? Y más que yo estaba haciendo este ejercicio en un clima kantiano que predominó en la academia y en la filosofía, y particularmente en la filosofía política en los años 90. Era un clima muy, muy kantiano. Pero pues esto es filosofía moderna y había que instalarla ahí sobre la base de los procesos de construcción de la modernidad. Resulta entonces que efectivamente la referencia institucional de la época moderna pues era el Estado precisamente. El Estado es moderno, el individuo es moderno, la sociedad es moderna. Entonces, pues tenía que hacerse esta lectura muy paciente, muy detallada en los autores y también en la historia. En la historia, pues evidentemente no solo de Europa, sino una historia que tomara en cuenta también lo que pasaba en América, porque efectivamente ahí se inicia
propiamente lo moderno o la modernidad, no solo como época, sino como una condición de la existencia humana y como una forma de habitar el mundo. Eso es propiamente la modernidad. No se refiere solamente a una época, a un cronos, ¿no? Sino indudablemente también a un tiempo lógico, a una condición lógica de existencia y a una forma de vida, evidentemente identificada con la lógica del valor que se autovaloriza, o sea, la lógica del capital. Entonces, bueno, pues ahí habría que remitirse a toda la historia de la filosofía moderna, y la filosofía moderna pues tampoco se puede entender muy bien con sus categorías políticas, tampoco se termina de entender, sino en referencia evidentemente a la filosofía antigua. Y entonces evidentemente pues hay que remitir después de este intento de dilucidar conceptos y categorías universales, trascendentales e incluso históricos, pero al mismo tiempo universales, había que remitirse efectivamente a la Grecia antigua. Y hay una parte donde se desarrolla la genealogía trágica de la política clásica. Es un capítulo que a mí en lo personal me fascinó, me gustó mucho escribirlo y arriesgarme a una tesis que pues evidentemente tiene la influencia del psicoanálisis. Y es la siguiente, el siglo V pues hizo una política que tenía que ser racional porque estaba basada en la argumentación en la asamblea y en la decisión colectiva después de oír, de escuchar los argumentos de los distintos polites. Efectivamente, eso era la democracia, pero toda la parte ejecutiva no quiere decir que todos los ciudadanos lo, los, este, todos los ciudadanos intervienen directamente en el aparato institucional del Estado. Evidentemente hay una separación, incluso en la polis griega, en Atenas, entre el momento comunitario de la decisión y el momento de la ejecución. Y pues en ese momento que podríamos considerar que está a cargo de las instituciones políticas, aunque el régimen sea democrático, bueno, estaba a cargo de personas destacadas. Había una cierta elección, o sea, que el criterio democrático, que evidentemente pues es el sorteo, se adosa con el criterio aristocrático de la elección o de la designación. Por ejemplo, si alguien tenía que financiar las fiestas religiosas, pues era el rico, el oligarca de la ciudad o de la polis. Ajá. Entonces, todo esto pues, se trata y llega a su esplendor en el siglo V. Pero hay un mecanismo que yo le atribuyo poderes catárticos, ajá, porque a través del arte es que los ciudadanos logran liberar todas las pasiones que les harían no tomar las decisiones adecuadas en el plano político. Entonces yo pongo al teatro griego trágico como un dispositivo psicológico, psicopolítico, necesario para liberar las pasiones y que el ciudadano, una vez en la asamblea, pudiera estar pasado por este mecanismo terapéutico de la tragedia, de lo artístico, y pudiera entonces hacer un conjunto de decisiones racionales en la asamblea. Figuras notables de esta configuración de Atenas, de la Atenas democrática, pues indudablemente son los sofistas, los sabios, los maestros del pensamiento y de la sabiduría, frente a los cuales pues se va a lanzar durísimo Sócrates, según la versión de Platón, y posteriormente Aristóteles, aunque en otra dirección que Platón. Pero de ese nudo nacen las distintas categorías que a la manera de constelación
nutren la comprensión, una comprensión de la complejidad de lo que yo llamo lo político, en el sentido del universo de lo político. Hay una nota al pie de página. Yo no asumo la diferencia entre la política y lo político que se hizo común en la teoría política francesa más o menos contemporánea. Uh-huh. Rancière establece esta distinción y lo que rompe un orden, ¿no? Sería lo político, y la política se referiría a la política institucionalizada. Antes Poulantzas había hecho una distinción semejante, pero exactamente invertida. Es decir, para Poulantzas la política era la actividad que rompía el orden y el orden era lo político institucional. Y así se pueden hacer algunas diferencias. Aquí en nuestras tierras hizo Bolívar Echeverría, por cierto, o por ejemplo, hizo efectivamente la distinción entre la política y lo político como si fuera una distinción conceptual ontológica. Para mí, efectivamente, si yo hablo de lo político y de una crítica de lo político, crítica en el sentido de Kant y Marx, y lo político en el sentido del universo de lo político, de la constelación que constituye el universo de lo político como nivel trascendental a través del cual, en el cual se instaura una política ya culturalmente determinada, históricamente determinada, nutrida del momento y las condiciones específicas. A eso se refiere la diferencia que yo hago entre lo político y la política. Lo político es la constelación, el universo, y es evidentemente trascendental y atiende a la forma de razonar. La política tiende a la actividad concreta y específica e incluso institucional y contrainstitucional que describe varias de las etapas, varias de las, no, mejor, de los hitos de construcción y también de destrucción de las instituciones políticas. Entonces, bueno, este es así el andamiaje teórico que ahora sí permite meterse autores como, perdón, me emocioné y ya. Autores como, bueno, pues obviamente Platón. ¿Por qué Platón? Bueno, pues precisamente porque Platón dice, usando la figura de Sócrates, no vamos a suponer que no hubiera sido Sócrates, sino que que era precisamente Platón quien, quien hace esta distinción, ¿no? Entre los sofistas y los filósofos. Y hace decir a Sócrates, yo soy el verdadero político. Uh-huh. Porque los sofistas enseñan a argumentar y a convencer, pero no necesariamente tienen la razón y tienen la verdad en sus manos. Entonces, el verdadero político es el que desea saber. Eso es muy curioso porque Platón, evidentemente, el Platón de la preparatoria, el Platón del bachilleres, de los SHs, el Platón pues más vulgarizado, es el Platón de la República y el Platón del rey filósofo. Ajá. Pero esto se tiene que completar con la lectura de todos los diálogos de Platón, incluyendo las leyes y también los diálogos más tardíos donde digamos que se mantiene una cierta apertura del pensamiento dialéctico a través de la admiración que le genera el Parménides. Entonces, efectivamente, bueno, ahí tenemos una enorme complejidad de la cuestión de la política, porque la política de la que hace rato hablé es la política de los sofistas. ¿No? Y Sócrates y Platón se rebelan en contra de esa política de los sofistas, en parte Platón con mucho dolor, con mucho sentimiento, con mucho corazón, porque pues su maestro había sido condenado a beber la cicuta precisamente por dos delitos que es necesario recordar, ¿no? Por corromper a la juventud con sus preguntas y por impiedad. Es decir, por rebelarse en contra de los dioses, las cuales eran falsas. Pero un jurado popular determinó por mayoría que Sócrates tenía que beber la cicuta.
esto evidentemente es muy doloroso para Platón y recrea en sus diálogos este momento trágico para la filosofía, pero al hacerlo reivindica una manera distinta de entender la política, ya no la de los sofistas, sino la política de la verdad, la política que busca el bien sin encontrarlo. Es decir, el rey filósofo es un contrasentido, ajá, porque si de algo está seguro el filósofo, que es el que quiere, el que ama el saber, pero que no lo tiene y por eso lo persigue, ajá, no es el sabio como el sofista, sino que es el que ama el saber, el que desea saber. Ajá. Evidentemente, ese filósofo en el sentido socrático, pues sería el rey que educa, pero no educa con una verdad instaurada desde el periódico Pravda, sino que educa en el sentido socrático de pedagogía, es decir, en el sentido de promover el pensamiento y el razonamiento para que cada quien alcance a hacer lo que quiere y lo que desea hacer, de acuerdo a las condiciones en las que vive, de manera realista además. Curiosamente, esta visión es muy diferente a la visión tradicional de la utopía platónica y el rey filósofo y los guardianes. Simplemente hay que entender con otras lecturas mucho más agudas que el Platón, ese Platón, digámoslo así, vulgar, ese Platón es una construcción de aquellos que le creyeron a Karl Popper y dicen que ahí empezó el totalitarismo y que siempre que el político se crea filósofo o que el filósofo quiera gobernar va a caer en totalitarismo. Realmente el totalitarismo no proviene de ahí, ¿no? Proviene de otras razones que sería muy bueno que se examinara con base en el pensamiento político complejo. Después, efectivamente, después de Sócrates y Platón, entra, y después de los trágicos griegos con ayuda de Nietzsche, porque ahí Nietzsche es un gran conductor filológico de aquellos momentos de la genealogía, pues de la moral, sí, y también de la tragedia, porque finalmente la tragedia no nada más es un espectáculo, sino una característica de la condición humana, en realidad, que va a acompañar a la política, ¿no? Siempre que hablamos de política, realistamente hablamos de tragedia. Y entonces en esta revisión de la antigüedad se cierra con Aristóteles, que nos enseña ya una manera muy de ciencia política, de revisar las constituciones entendidas como las articulaciones de costumbres y de necesidades colectivas de las poleis, ¿no? En plurales, en singulares polis, en plurales poleis, de las poleis, ¿no? Se pierde la mayor parte de sus descripciones de las ciudades-estado antiguas, ¿no? Pero nos deja una enorme lección de unificación de la psique, de la polis y propiamente de la política, como la actividad que puede articular la psique, la pedagogía, ¿no? Y las instituciones políticas. Magistral el gran Estagirita. Entonces no podemos hablar de política en serio, si no nos remitimos a este universo antiguo. Por supuesto que este universo antiguo, pues simplemente quedaría como una antiguaya, como una especie de erudición, si no lo ligamos a través de las figuras que ya mencioné, de la conciencia, del monarca, del ciudadano y el excluido, si no lo ligamos con los autores, bueno, primero con los medievales, nada más que esta revisión ya no formó parte de la publicación, ni siquiera de la tesis, fue una confrontación en términos de teología política de San Agustín con algunos autores de la transición del pensamiento político medieval, medieval del alto medievo a la baja edad media. Y es que es muy interesante porque interpretar este pensamiento en términos de teología política nos da muchas claves de por qué el mundo moderno en gran medida se mantiene como teológico.
Y no es casual que ya en los capítulos ulteriores, cuando reviso a Carl Schmitt, valore verdaderamente el gran papel que tuvo el pensamiento jurídico político de Carl Schmitt, más allá de la ideología, que lo pone siempre como el villano favorito, como el malo de la película, como el autócrata, como el nazi. No, es un pensador político serio y muy importante, y es muy relevante para que nosotros comprendamos lo político. Uh-huh. Es que hay, hay un par de textos que ponen a jugar a Carl Schmitt como esta parte autocrática de la política, y lo ponen uno de ellos a Hannah Arendt, obviamente, ¿no? Y entonces esta forma de hacer filosofía política, o de pretender hacer filosofía política, en realidad lo que se hace es un recuento de la teoría política trenzado ideológicamente. Se quiere ensalzar a una autora, por ejemplo, a la republicana Hannah Arendt, en contra de una versión caricaturesca de Carl Schmitt, ¿no? Y entonces esto es ideología en su estado puro, ideología democratizante, pero sin la profundidad que requiere el hacer este tipo de estudios comparados. Es pura ideología separar a buenos y malos, ajá, o a demócratas y autócratas. De hecho, la tesis de doctorado hecha en Turín del actual presidente del INE, y por eso es importante, y por eso lo digo, es precisamente un ejercicio ideológico de esta manera, es decir, contrasta a Kelsen con Carl Schmitt, con que mantuvo una polémica interesante. Y todo es para ensalzar a Kelsen como demócrata, y al otro, al Carl Schmitt, pues le va muy mal. Pero es erróneo, si nosotros queremos entender la política, dejarse llevar por eh, estos intentos de teoría política, ajá, sin filosofía política. Porque estos intentos de teoría política pues están previamente ya aceptados ideológicamente, entonces son falacias. Uh-huh. En cambio, cuando nosotros nos metemos a las categorías y a los conceptos y vemos cómo se construyen y cómo estos conceptos y estas categorías atraviesan y construyen o reconstruyen la realidad real, que si no es conceptual no es real, entonces efectivamente, con base en estos autores que parecen unos malévolos nazis o estalinistas, pareciera que esta es la labor de la teoría política. Esto es un error. En realidad, lo que busca este libro es efectivamente recuperar autores para que esos conceptos y esas categorías nos ayuden a entender la lógica del poder político. Y esa lógica del poder político, del Estado, de las formas políticas, de la democracia, se debe entender para que el ciudadano, ajá, tenga las herramientas de comprensión a la mano, que fue el gran intento de Maquiavelo. Es decir, secularizar realmente los secretos del poder. El príncipe no necesitaba que le dijeran cómo organizar el poder, y Maquiavelo escribió en italiano, y al escribir en italiano, como bien dice Rousseau, le puso a la mano al pueblo los secretos del poder. Bueno, un poco así es el ejercicio que se tiene que hacer cuando se recuperan estos autores, que son una especie de autores malditos en la academia, porque ahí siempre, como chivos expiatorios, se les cargan todos los adjetivos que tienen que ver con la autocracia. Hay que decir que la posibilidad de la autocracia está en la democracia, uh-huh, que la posibilidad del monopolio de la verdad, uh-huh, está en los regímenes que se instauran, pero que no se nota que se instauran como los portadores de la verdad. Y justamente esto hay que decirlo, y esto le da al libro, a la segunda edición del libro, pues un gran empujón. Hay que decir que esta época es una época así en que en nombre de la justicia se cometen las más infames injusticias. En nombre de los derechos humanos se cometen las más arteras violaciones a los derechos humanos.
En nombre de la equidad se hace trizas la idea del derecho. Esa es nuestra época y es increíblemente peligrosa porque en lugar de ir hacia adelante, pues parece que vamos hacia atrás con una combinación y una mezcla de ideología y causas justas que nos tienen en la necesidad apremiante de comprender la naturaleza de lo político. Entonces, bueno, en suma, esta revisión, que en modo alguno es exhaustiva, pues faltan un montón de autores. Decía yo que, pues, para entender la ruptura moderna, pues había que entender la teología política medieval y no solo los dos cuerpos del rey, sino también la confrontación, por ejemplo, o la manera en que se confrontan San Agustín, ¿no? Y ya ulteriormente, muchos siglos después, pero en la misma frecuencia teológica, Johannes Althusius, Marsilio de Padua, Guillermo de Ockham, ¿no? Que son pensadores absolutamente indispensables para entender cómo se proyecta lo teológico político y después la secularización no destierra lo teológico político, sino que lo asume y lo terrenaliza. Y por eso es que en la política es frecuente ver encarnaciones del bien, encarnaciones del mal, encarnaciones del enemigo. Incluso en la retórica y en la fraseología vemos de manera muy frecuente esta especie de resurrección de lo teológico político. Bueno, en ciertos capítulos, evidentemente, se recuperan estas ideas, aunque yo en realidad hago ya toda una ruptura a partir de Maquiavelo, con una tesis que me parece interesante. Maquiavelo en realidad no busca lo que el maquiavelismo vulgar piensa que es el fin justifica los medios y el poder por el poder y en aras de retener el poder se vale cualquier cosa. Bueno, no, esos son los mismos cuentos muy primitivos, muy pedestres, muy elementales, rupestres, de la tesis de Maquiavelo. Hay un Maquiavelo republicano, por supuesto, que es perfectamente ensamblable con el Maquiavelo del príncipe, pero aquí se defiende la tesis de que Maquiavelo quiere el poder para reformar a los hombres a través de la educación. Y entonces se ofrecen citas y argumentos donde esto se refuerza. No es el poder por el poder. Vamos a convertir a los hombres que son egoístas, ambiciosos, cobardes, mentirosos y que tienden más al mal que al bien. A esos vamos a convertirlos a través de la vida cívica en ciudadanos que sean responsables. Y entonces la lógica del poder político maquiaveliana tiene más que ver con el momento maquiavélico de Pocock, ajá, que con el maquiavelismo que a menudo se cita en los periódicos, ¿no? Como el equivalente al mal. Nada que ver, ¿no? Hay que leer bien a Maquiavelo. Y con Hobbes empieza propiamente la teoría de la forma social en tanto forma valor. Ahí está una tesis que me parece absolutamente vigente y además defendible porque a través de la lógica yo meto en una misma dinámica, pero espiral, ¿no? Meto al lobo excluido de Hobbes, al último lobo de Hobbes, después del pacto, ¿ja? Queda una instancia abstracta que es como el lobo. Ahí sí el lobo es una metáfora. Ese lobo está fuera del orden. Y el concepto de soberanía de Hobbes es elocuente en esto, porque la soberanía en Hobbes es dar la ley sin estar sujeta a ella. Y esto es el estado de excepción, ¿no? Hoy en día se puede declarar el estado de excepción, ajá, por una emergencia sanitaria, por ejemplo, o por una emergencia de cualquier tipo, puede ser económica, una amenaza externa, una crisis, etcétera, se puede recurrir a la dictadura, efectivamente, que es la ruptura, no es la ruptura simplemente del orden, sino una declaración de un estado de excepción, porque efectivamente se suspenden las garantías individuales, pero no es que se suspendan como si fuera impersonal, sino que una instancia por fuera del orden suspende las garantías y tiene este permiso de hacerlo.
Entonces, pues el estado de excepción en realidad revela algo que está soterrado en el orden civilizado, en el orden de paz, en el orden democrático, porque habitamos en órdenes de violencia. Cuando esos órdenes de violencia, lo que en otro libro le llamo estatalidad, cuando esos órdenes institucionales se rompen, pues dejan aflorar la violencia y entonces empezamos un proceso de desvanecimiento de la estatalidad. Y en aras, bueno, de la acumulación del capital en sus esferas ilegales. Pero bueno, eso sería otro asunto, simplemente lo dejo señalado porque a través de la lógica que se trenza en este libro entre Hobbes, sería Hobbes y el contractualismo en realidad lo corona Kant, ¿no? Porque Kant sí le da una formulación totalmente coherente con los nombres apropiados, ¿no? Cuando estamos hablando del estado de naturaleza, del pacto y de la sociedad civil o de la sociedad política, no estamos hablando de experiencias históricas en modo alguno, sino que estamos hablando de categorías trascendentales que me permiten a mí pensar la necesidad de la obediencia política, la legitimidad del poder político y la estructura monopolizadora de la representación del poder de la comunidad. Esto es parte de la forma valor hasta llegar a sus últimas consecuencias, que más bien son psicoanalíticas, porque yo pongo en una misma línea a Hobbes, a Kant, a Hegel, ahora a Hegel en esta nueva edición, a Hegel, a Marx y a Freud como aquellos que en una misma lógica le dieron conceptos, le dieron vida, entendieron distintos momentos que de la forma social, de la forma valor, de esta instancia que desde la abstracción hace realidad a los sujetos. Es decir, los sujetos toman sus roles, sus papeles, sus formas de pensar, sus formas de actuar, sus formas de vivir en el mundo de la vida cotidiana de la forma valor. Y esto está teorizado desde Hobbes, ¿no? Y por supuesto que se puede incluso ampliar estas referencias. Posteriormente, en otro libro, lo hice con Adam Smith, ajá, y la cosa sí sale, sí funciona, ¿no? Sí podemos decir que ahí el concepto de forma valor tiene a sus representantes en términos de los pensadores. Por último, bueno, cierro con el libro con tres autores que estuvieron bastante de moda en los años 90 y después ya se propagaron a distintos ámbitos, pero bueno, son Carl Schmitt, Hannah Arendt y Slavoj Žižek, ¿no? De Slavoj Žižek hay que decir que pese a su fama es un buen filósofo, es un filósofo serio y muy profundo, nada más que hay que leer sus libros de filosofía y no sus chistes ni sus interpretaciones de la pandemia, porque ahí sí, pues evidentemente él quiere salir en la pantalla y pienso que lo filosófico ya lo dio, ¿no? Ya lo dio, está en sus libros, que ya están traducidos en español, por cierto, pero cuando yo hice este capítulo no estaban todos sus libros filosóficos traducidos al español y era necesario reivindicar lo que él hace con la filosofía política actual, pero bueno, trabajar con un autor que sigue vivo y sigue produciendo, y más con el nivel de obsesión, de neurosis obsesiva que se carga Slavoj Žižek, pues es realmente muy, muy difícil. Todavía no tenemos su obra terminada, aunque yo pienso que su obra filosófica no va a variar mucho en estos años que todavía tiene de producción, ¿no? Así, bueno, cierro esto, que me parece que es un edificio teórico, pues, grande, ajá, con intenciones, con pretensiones así fuertes, y que, bueno, queda muchas cosas abiertas, algunos cabos sueltos, evidentemente, que he tratado de amarrarlos en esta segunda edición y que me parece que han quedado, pues han quedado bien, han quedado sólidos. No me meto en grandes polémicas del presente, en algún momento se tendrán que hacer, porque evidentemente muchos de los autores que yo he trabajado aquí han sido maltratados o tratados con superficialidad,
cuando se intenta reivindicar moralmente una forma política determinada. Aquí no es así que nos volquemos a las simpatías de la democracia o de la república. No, 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 no. Primero hay que entender la cosa política y luego ya que cada quien tome sus providencias en términos de opciones políticas. Bueno, yo le dejaría hasta ahí en este primer momento. No sé si ahí quedamos o hay otra. Bien, gracias Gerardo, ha sido muy interesante y esperamos pues ya contar con tu libro, poder acceder a él, a esta segunda edición. Y bueno, han llegado muchos saludos desde Venezuela, Guatemala, Argentina, Brasil, Colombia. Los invitamos a todos los que nos están escuchando que, bueno, vamos a abrir un espacio de diálogo con Gerardo por si tienen algún comentario, algunas preguntas, para que las puedan anotar ahí en los comentarios de la página y abrir un diálogo. Bueno, hay muchas felicitaciones también. Sí, es lo que veo. Estoy viendo los comentarios. Muchas gracias, les agradezco muchísimo a quienes están mandando sus comentarios. Ahí estoy leyendo la de José Antonio Carrera Barroso, que tiene su bandera arcoíris atrás. En este momento, y desde tu punto de vista, ¿quiénes son los guardianes de la democracia? Pregunta José Antonio Carrera Barroso. Bueno, indudablemente en México es el INE, ¿no? Yo creo que el presidente no tiene por qué, el presidente es titular del Poder Ejecutivo, pues él simplemente debe guardar y hacer guardar la Constitución, ajá, toda, no nada más las elecciones, ni nada más la democracia, ¿no? La democracia, como bien dijo el presidente del INE, pues ya tiene su guardián y es el INE, ¿no? Pero lo que sucede es que eso es declarativamente, ¿no? Evidentemente López Obrador tenía en mente al IFE de 2006, ¿no? El IFE de Ugalde, uh-huh. El IFE del 0.56%, el IFE que no quiso hacer el recuento, etcétera. Entonces es un poco más complicado esto. Evidentemente, pues aquí los guardianes de la democracia están en la Constitución, específicamente en el código, ¿es código o es ley? Electoral, ¿no? Y la autoridad electoral es el INE, ¿no? Y además hay ciudadanización de los procesos electorales, es decir, no nada más es el INE. El INE es la cúspide de las funciones ciudadanas que cada proceso electoral se desempeñan por ciudadanos comunes y corrientes, digamos. Así que, pues, lo que pasa es que el país es muy extenso y con un padrón de 80 y tantos millones de votos, y de pronto se, se pone complicado contar los votos. Eso es incluso un problema demográfico, ¿no? Si cuesta trabajo contar a los contagiados del COVID, pues mucho más a los votos, ¿no? Me parece a mí. Creo que en toda democracia, los guardianes de la democracia, pues son los ciudadanos y las instituciones encargadas de ellos por mandato constitucional, no es un mandato que le haya dado Woldenberg a Córdoba o algo así, no, no, pues simplemente ahí están las leyes, está la Constitución. Yo estoy de acuerdo con Córdoba en esto, no estoy de acuerdo con Córdoba en vilipendiar la obra de Carl Schmitt, en eso sí no, ¿no? Pero pues es presidente del INE. Si fuera catedrático de alguna institución, pues entonces le cuestionaría, pero pues no es catedrático, o no sé, no sé, creo que sí era, pero no sé. Creo que en un salón daba Córdoba y en otro Ackerman, ¿no? Así es, esa facultad de Derecho es célebre por eso.
Bien, ¿Cómo Carlos define Silva Marcuse? pregunta, ¿cómo define Marcuse a Hegel? Eh, ma- Referente a Hegel, lógica. sí, y su ontología. Es que el Marcuse que revisa la lógica de Hegel es un Marcuse heideggeriano. Y entonces uno de los mejores libros sobre ontología hegeliana es el de Marcuse, ¿no? Entonces, ¿cómo lo define efectivamente como un representante de la ontología? Efectivamente, como un heideggeriano, un poco como Heidegger define la fenomenología del espíritu, que es como que se espejea en la fenomenología del espíritu. En el caso de Marcuse, que es el de la ontología de Hegel, que es diferente al de razón y revolución. O sea, Marcuse tiene obviamente, trata a Hegel en los dos libros, pero uno que es su tesis doctoral, Ontología de Hegel, es prácticamente una interpretación heideggeriana de la lógica de Hegel. Entonces, bueno, a mí me parece que da mucha luz acerca del orden del ser. Del orden del ser. Como representante filosófico de esta ontología, Marcuse le reconoce este papel a Hegel. El orden del ser, esa es la lógica, pero es una lógica ontológica. Y entonces, pues es constitutiva del ser. Esto me parece a mí que es una gran interpretación que se avienta Marcuse. Ahora, el otro Marcuse, que es el de Razón y Revolución, también sobre Hegel, destaca el lado de la negatividad revolucionaria de parte de Hegel. Y entonces ahí tenemos las dos partes indispensables para entender a Hegel, además con una profundidad filosófica muy reconocible de Herbert Marcuse, pienso yo. Bien. También preguntan, ¿cómo quedó definida la violencia en torno a la forma valor y la forma comunidad? Sí, es que, bueno, esto de contrastar una forma comunidad a una forma valor no es lo que yo defiendo. Uh-huh. Esto, pues, yo lo leí en el ex vicepresidente de Bolivia, en un libro que precisamente contrasta la forma valor con la forma comunidad. Yo digo que también en la forma comunidad hay esta lógica donde se repite el monarca, el ciudadano y el excluido. Incluso en esto de la forma comunidad que parece como la idea de comunismo en Marx, ¿no? Una especie de construcción contrafáctica que me sirve a mí para eh, diversos, diversas estrategias políticas. Pero yo no confío en la comunidad. La comunidad puede ser jerárquica e incluso puede ser mucho más fetichista que la propia forma dinero o la propia forma mercancía. En todas transita la violencia. Es imposible desterrar la violencia de los seres humanos, de los órdenes sociales. La violencia se le puede contener, se le puede empaquetar, se le puede institucionalizar, pero a veces se nos olvida que no somos meramente construcciones sociales, sino que hay una biología como condición de posibilidad de las construcciones sociales. Y entonces, pues no tenemos un paradigma bueno contra un paradigma malo, el paradigma de la forma valor frente a la forma comunidad, no. La forma valor es una forma de reconstrucción de la comunidad y no tenemos elementos para decir que esa es la comunidad real. La comunidad de los indios es la comunidad neta, la comunidad verdadera, la comunidad que sí responde a su concepto. Eso no lo tenemos, eso es ideología. Y por eso es que a veces las cosas salen mal, ¿no? Cuando se tiene un proyecto de construir el paraíso en la tierra, eso es imposible, lo único que vamos a construir pues va a ser un infierno, decía Karl Popper, y yo creo que sí, en eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? No hay posibilidad de una utopía posible, no hay posibilidad de que recuperando a Bloch nosotros construyamos un orden de sentido donde esté erradicada la violencia, la desigualdad, la competencia. No, esto no, si hablamos de política, no podemos hablar de eso. Ya sí, si nosotros queremos ser religiosos, lo podemos hacer y de hecho, pues ahí nadie te va a decir nada, porque pues finalmente es una cuestión de fe. Pero si hablamos de política, hablamos de esto, la posibilidad de institucionalizar la agresión devenida violencia,
de monopolizarla como en el Estado moderno. El Estado moderno viene de una pandemia y de una guerra. La guerra de religión, católicos y protestantes, de 30 años. Y luego, aparte, en plena, eh, en plena pandemia, bueno, epidemia, ¿no? De peste bubónica. Y luego, en 49 está la revolución de Cromwell, y luego en 51 se escribe Leviatán. No hay casualidades. Ahí viene el Estado moderno como un espacio neutral, donde las religiones iban a quedar al margen para vivir la ciudadanía no religiosa, ¿no? Entonces, el Estado secular, que es prácticamente una contradicción, más bien una tautología, porque el Estado es moderno y es ese espacio de neutralidad donde se puede convivir, independientemente de tus creencias, de tu religión, de tus opiniones o de tus gustos. Entonces se puede convivir. ¿Es una comunidad? Pues sí, puede ser una comunidad. ¿Por qué la comunidad indígena ha de ser más real que la otra? ¿No? Aquí no, bueno, pues yo no estoy de acuerdo con esa dicotomía, además que pues es muy kantiano simplemente separar. El reto está en hegelianamente buscar lo malo de lo bueno, para ponerlo de manera muy simple, ¿no? Lo malo de lo bueno y lo bueno de lo malo. No hay bien absoluto ni mal absoluto. Y esto es lo que permite comprender la política. Y no desencantarse, no desilusionarse, no desanimarse, simplemente que te lo dijimos como era la política, así es la política. Te van a dar un golpe de Estado si no respetas las elecciones, ¿no? Y fue lo que pasó en Bolivia. No estoy justificando el golpe de Estado, fue un golpe de Estado. Ajá. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí con la democracia de parte del gobierno de Evo Morales? Bien, Carlos Silva, ¿todavía podemos tomar a Hegel en pleno siglo XXI? Sí, sí, Carlos, sí, indudablemente, indudable. Ahora, ¿qué parte de Hegel, no? Porque los autores, pues los pasamos por siempre por una especie de filtro. Uh-huh. eh, y, y todo autor puede acompañarnos en la comprensión del presente. Hegel, bueno, la filosofía del derecho, algunos quieren sacarla y quedarse solamente con la lógica y ser muy dialécticos, pero sin la filosofía del derecho. Pero o sea, se puede hacer eso. Lo que sucede es que cuando los que lo han hecho, en realidad son bien dogmáticos, ¿no? Porque también hay mucho charlatán que pasa por hegeliano, porque se sabe de memoria algunos párrafos de Hegel, pero son realmente dogmáticos. Y eso es lo peor que se puede ser. O sea, una repetición literal de Hegel, pues eso no nos sirve, no funciona. Pero un razonamiento a la Hegel que pase por una comprensión de la identidad entre la fenomenología del espíritu, la lógica, la enciclopedia y la filosofía del derecho, por lo menos esas 4 obras, eso lo necesitamos como paso previo a pensar en términos hegelianos nuestro mundo, que sería básicamente el reto que nos lanza Hegel, ¿no? Lo otro sería dogmatismo. El búho de Minerva levanta el vuelo en el crepúsculo, ¿no? Y esa es una gran lección que debemos aprender. La filosofía siempre llega tarde. ¿En qué sentido? Bueno, cuando nos aceleramos en pensar disque filosóficamente el momento presente, solemos efectivamente cometer algunos errores y caer en varias falacias, ¿no? Y en moralismos, que esto es así muy importante. Vivimos en una época hipermoralizada, todo es moralizable. Dices algo, te moralizan inmediatamente y te desacreditan. Dices otra cosa, igual, todo está moralizado, te condenan moralmente antes de reflexionar, antes de pensar. Esto lamentablemente en nuestra época y también nuestra universidad es presa de esta lógica dogmática que puede asfixiar la libertad de investigación y la libertad de cátedra. Entonces eso sí me parece que pues, estamos bajo ese peligro, siempre reivindicando causas justas. Es una hipermoralización que se puede desnudar
a partir del pensamiento, me parece a mí, del pensamiento de Hegel. Y de otros, porque está muy mal quedarse con un solo autor. Pero sí, la respuesta a Carlos es efectivamente sí podemos. Hay un Hegel indudablemente necesario para el presente. Pregunta Itapi. En el sentido ontológico, ¿qué de la política se puede rescatar dentro del análisis de lo político en México, tal como lo acaba de explicar? Ajá, y Tati. Ontológico y transontológico, ¿no? ¿Qué se puede rescatar? Bueno, de la política, que es una actividad humana y está en manos de los ciudadanos, ¿no? Pero los ciudadanos tienen que ser ilustrados, ese es el asunto, ¿no? No, no es lo mismo el ciudadano que el súbdito. El súbdito le deja al pastor, le deja al monarca la tarea de gobernar y se va a atender sus asuntos particulares, digamos, pueriles. Uh-huh. El súbdito, a diferencia del ciudadano, es eso. Y el ciudadano, que es el que hace política, pues tiene que estar ilustrado, tiene que ser ilustrado, tiene que estar educado y eso quiere decir que tiene que recuperar algunos valores que hacen humano al humano, ¿no? Un grupo de sicarios pues no pueden hacer política en sentido estricto, pueden hacer masacres, pero los sicarios pues no, ni siquiera son ciudadanos, y no porque no tengan la credencial del INE, puede que tengan una o varias, dadas las falsificaciones, sino que no tienen instalado el chip del respeto a la vida humana y a la dignidad. Por ejemplo, la comprensión de la dignidad, pues un sicario no la tiene, ¿no? Y estamos en manos de los cárteles, lamentablemente. Entonces, ¿qué política? Pues la de los ciudadanos en contra, no solo de la corrupción, sino también de la acumulación del capital que pasa por este orden ilegal y que se lleva la vida de muchas personas. Así, con la mayor sangre fría, hoy en día se puede matar a alguien por robarle un celular. Entonces, bueno, aparte nos llegó la pandemia y en fin, o sea, está muy complicado el asunto, pero de que se puede recuperar la política, esa es la invitación con la que termina el libro. Podemos recuperar la política, pero antes, primero, tenemos que comprenderla. Uh-huh. Y la recuperación de la política tiene que ser ilustrada, tiene que ser un resultado de la educación, de la libertad de pensamiento, de la libertad subjetiva, de la reflexión. Y eso, bueno, pues es algo que hemos tratado, bueno, de construir, estamos tratando de construir, pero bueno, lamentablemente las universidades también están sometidas a un fuego amigo muy, muy curioso, que eso no me quiero meter ahora en esa discusión. Víctor Hugo Sánchez Cerón dice, ¿por qué considera que actualmente está desprestigiado el pensamiento político de Schmitt y en cambio el de Hannah Arendt ha sido ampliamente difundido incluso por feministas? Saludos desde Atenco. Sí, gracias desde Atenco. Pues por razones ideológicas, evidentemente. Uh-huh. Está muy complicado porque en este diagnóstico, por cierto, estoy escribiendo un nuevo libro donde estoy tratando de argumentar la sobreideologización de nuestra época con un mecanismo muy perverso, porque con causas justas se ponen en operación violaciones a los valores modernos que efectivamente ponen en peligro la convivencia más y confunden más de lo que ya vivimos. Es muy claro que los dados están cargados en favor de Hannah Arendt, ¿no? Y lo que tenemos es simplemente una apología de Hannah Arendt en contraste con la defenestración del pensamiento de Carl Schmitt, ¿no? Y entonces, de pronto, incluso en los congresos de filosofía, ya hay simposios completos sobre Hannah Arendt y se precian de ser arendianos o arendianas los que constituyen esa especie de comunidad que reivindica Hannah Arendt.
Pero no, Hannah Arendt tiene unas contradicciones que es necesario sacar a la luz. También tiene inconsistencias en su pensamiento. Eso no quiere decir que no haya defendido la República, por ejemplo, y que haya sido una de las defensoras de los consejos como forma de representación política. Eso me parece muy, muy interesante de Hannah Arendt. Objetivamente, es una pensadora política, y como pensadora política, pues tiene inconsistencias. Lo mismo que Carl Schmitt. El asunto es que cuando comparas todo bueno, Hannah Arendt, contra todo malo, Carl Schmitt, pues estás haciendo ideología en su estado puro para efectivamente montarte en Hannah Arendt y ponerte como demócrata, ponerte como republicano, ponerte como liberal y defensor de los derechos humanos. Esto es sospechoso. Uh-huh. Y ahí yo recupero un argumento de Slavoj Žižek en su libro ¿Quién dijo totalitarismo? Uh-huh. Porque resulta que cuando de una manera casi obsesiva se quiere ser demócrata, defensor de los derechos humanos, defensor del voto de los mexicanos en el extranjero, defensor de las libertades individuales, cuidado, ¿ja? Porque esto sirve para condenar a ciertos autores antes de reconocer que me aportan argumentos para entender y comprender la política. Y entonces esta denostación, este denuesto de autores, esconde algo. Freudianamente, digamos, es sintomático de algo. ¿Y qué esconde? Pues la autocracia, que no se enseña, pero que se muestra al pretender que se tiene la autoridad como para decir, tú no, tú sí. Tú no, yo sí, porque yo soy demócrata. No, no, espérate. La democracia también tiene contradicciones, y contradicciones brutales, contradicciones morales, que es necesario desentrañar. Lo hice en un libro que tengo por acá. Ah, no, es que estoy al revés. Acá. Ética y política para tiempos violentos. Y viene un capítulo precisamente sobre las contradicciones morales de la democracia, ¿no? Lo que no quiere decir que estemos en contra del voto, simplemente que antes hay que comprender, así muy espinocianamente, ¿no? No juzgar, no condenar, primero comprender. Y esta es la divisa que por lo menos en las universidades nos debiera guiar. Entonces creo que esta sobrevaloración de Hannah Arendt, pues, sí, efectivamente, además de que la época es muy en favor de las mujeres a priori. Y pues Hannah Arendt es una gran pensadora, pues, pero hay contradicciones, y yo en este texto señalo algunas de sus contradicciones, ¿no? Por ejemplo, de Marx, pues no más no, ¿eh? No, ni de Marx ni de Hegel, no, así, de plano, no, no comprendió a Marx, eso lo puedo decir, ¿no? Lo que no quiere decir tampoco que el bueno sea Carl Schmitt, y él sí, eso me parece que sí hay defensores de Carl Schmitt, pero lo que afortunadamente en nuestro medio, y digo afortunadamente porque al menos los casos que yo conozco, se metieron fuerte a Carl Schmitt, entendieron a Carl Schmitt y revaloran sus contribuciones a la teoría política. Entonces, eso me parece que, pues más o menos, equilibra la balanza, ¿no? Bien, hay dos preguntas más y con eso cerraríamos. Dice Denise, te escuchamos desde Guatemala, Gerardo. ¿Cómo transforma la pandemia las formas discursivas hegemónicas de lo político? Y a partir de ello, las instituciones entendidas como guardianas de las formas de relación social. ¿Cómo se reconstituye, a tu criterio, este entramado institucional neoliberal a partir de las formas discursivas políticas de la pandemia? Mm, eh, yo no creo que se reconstituya el neoliberalismo, porque simplemente no ha sido realmente desarticulado, no ha sido desmembrado, no ha sido desterrado, no ha sido anulado. Ahora, eh, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de neoliberalismo? Aunque la cuestión es muy larga, muy compleja, eh,
sí podríamos decir que neoliberalismo es el nombre periodístico de un conjunto de políticas económicas, pero también una tentativa de modificar los parámetros de la vida pública. Y eso ya tuvo éxito. Es decir, el individualismo posesivo y la libertad individual, o sea, el individualismo posesivo, pero con la reivindicación legítima de la libertad subjetiva o libertad individual, esto fue lo que empujó este cambio en el modelo de vida, en, en las formas de valorar la vida pública. Esto ya se dio y no se ha modificado ni con los llamados gobiernos populares de América Latina, no, ni con los gobiernos populistas de ningún lado del mundo, porque es un conjunto de políticas económicas también de carácter neoclásico. Pero estas políticas económicas tenían un discurso, una práctica detrás, una fundamentación filosófico-política. Uh-huh. Y sí, la podemos encontrar en Caminos de Servidumbre, que es así como que la obra más política de Hayek. Uh-huh. Dado que su libro de economía pues tiene algunos errores en la comprensión del universo de la economía. Uh-huh. Entonces, en esas condiciones, la cuestión de la pandemia sí condiciona la estrategia de reproducción del orden social, aún con pandemia, ¿no? Esto es muy interesante porque pareciera, o sea, cuando somos así colonizados, eurocéntricos, decimos la pandemia se está combatiendo con biopolítica Foucaultiana, pero la verdad es que hay que poner atención cómo se está combatiendo en nuestros países, ¿no? Efectivamente no se puede suspender la actividad económica, entonces hay un cierto grado de aceptación de que la gente muera y que pues la vacuna todavía va a tardar y que la gente que tenga obesidad, sobrepeso, diabetes o hipertensión, todo resultado de malos hábitos, pero sobre todo de mala alimentación, que no viene de una forma negligente de pensar, sino de algo que tiene que ver con la economía. Esto es clarísimo, no te alimentas mal porque seas un bruto y no entiendas cuáles son los alimentos que te hacen bien, simplemente porque es más barato unos tacos de suadero que una ensalada. Sí, es más barato. Y así en el resto de la alimentación y los refrescos y el azúcar y todo eso. Y hay cierta tolerancia a la muerte, ¿no? Una especie de tanatopolítica en esta idea de que, bueno, pues sí, en algún momento vamos a salir. En algún momento vamos a salir. Y quizá nos contagiemos, muchos. El 80% de la población probablemente se contagie. Y si tienes alguna de estas enfermedades, y estamos hablando de millones de mexicanos que tienen esas enfermedades, pues ¿de qué estamos hablando en realidad? ¿No? Y luego el cambio de semáforo y todo esto, pues prácticamente normalizó todas las actividades, excepto la educación, pero todo lo demás más o menos sigue igual. Bueno, nunca se suspendieron las fiestas patronales aquí en Xochimilco. Por cierto, para todos los que defienden las tradiciones, los imaginarios y todo eso, pues ahí está algo que discutir antropológicamente, es decir, no se suspendió una sola fiesta patronal en Xochimilco y tenemos uno de los índices de contagios más altos de toda la ciudad. Ya estamos más, por colonias y por barrios, ya estamos más que Iztapalapa, acá en Xochimilco. Yo vivo en Xochimilco, pero no he ido a ninguna fiesta patronal. Y ahí están los contagios. Bueno, entonces, este discurso hegemónico es muy curioso porque cada día nos informan que han muerto 500 o 600 personas, son de COVID. Y eso que ya tienen que estar controlados, evidentemente son muchos más, ciertamente. Ajá. Y ¿cómo altera esto el discurso? Pues no pasa nada, ¿no? O sea, como que de pronto vamos domando la pandemia, no, vamos aplanando la curva, pues ¿en dónde? ¿En dónde? No lo sé, ¿no? Hay desacuerdos incluso en la forma en que se estructura un discurso en México, en el caso de México, sí, entre
la jefa de gobierno y el presidente y su subsecretario de salud. En fin, que esto ha revelado algunas de las inconsistencias institucionales de nuestras repúblicas, por decirlo así, repúblicas, digamos que por llamarle metafóricamente al Estado, ¿no? Entonces, bueno, pues es Denise, yo conozco su trabajo, él es estudiante del doctorado en ciencias sociales y por ahí está un video circulando de él y yo estoy de acuerdo contigo, Denise, en la forma en que interpretas esta relación entre la pandemia y la hegemonía. Bueno, la última, Juan Pérez, ¿no resultaría inconsistente el uso del psicoanálisis para pensar un tema tan histórico como la política? ¿O qué virtudes se encontró en el uso del psicoanálisis? Muy bien, excelente pregunta, muchas gracias. Eh, el psicoanálisis, bueno, de entrada es un saber que permite la comprensión de una de las dimensiones del lazo social que quedarían obscuras si no lo usáramos. Uh-huh. No quiere decir eso que hubo psicoanálisis antiguo, aunque sí hubo cura por la palabra en la antigüedad. Y el uso del salmo y su papel catártico se usó y se sigue usando como práctica. Es decir, hay elementos del psicoanálisis que vemos en la antigüedad, ¿no? Incluso hay textos como el de Patricio Marcos que hablan de un psicoanálisis antiguo, refiriéndose a la teoría del alma de Aristóteles junto con sus éticas. Digamos que la ética antigua era el equivalente del psicoanálisis moderno. El psicoanálisis aporta muchos elementos para comprender ese lazo social. No digo que haya psicoanálisis en la antigüedad, porque el hecho de decir que el teatro es un dispositivo terapéutico no lo hace psicoanálisis. En primer lugar, porque el psicoanálisis no es una terapia, ¿no? La otra vez escuché a un profesor disque hegeliano defender la terapia psicoanalítica. Pues no, no hay terapia psicoanalítica. El psicoanálisis implica, claro, es una teoría, pero también es un método y una cura. Cura quiere decir cuidado. En términos Foucaultianos, sería una tecnología del cuidado de sí. Uh-huh. Y aquí sería una cura, pero la cura es el cuidado de tu neurosis, gozar tu síntoma. Bueno, estos elementos evidentemente inspiran una visión retrospectiva de la antigüedad, una visión retroactiva de la antigüedad, no para encontrar al Freud entonces, sino para encontrar en ciertas prácticas elementos que permiten pensar de otra manera, como ha sido interpretado, el vínculo entre tragedia, arte y política en la antigüedad, porque efectivamente teníamos que interpretar la ruptura entre la democracia griega y la gran filosofía de Platón, de Sócrates, Platón y Aristóteles. Y me parece que por ahí fue la vía de interpretación más rica, como que una beta muy, muy importante, que hace aprovechar el psicoanálisis como un saber, ¿no? Muy nutrido de humanidades, de filosofía, de literatura, ¿sí? Y de otros saberes que inspiran una manera distinta de comprender la política, sí, y de comprender la antigüedad. El psicoanálisis me parece muy rico en ese sentido, incluso el psicoanálisis de Freud y por supuesto el psicoanálisis de todas las corrientes que se desarrollaron en el siglo XX. Y me sigue pareciendo muy útil. Ya es un debate si sirve para restablecer la salud mental, eso es un poco chocante, ¿no? Un poco complicado. El psicoanálisis, pues me parece que sirve para curar la neurosis, para cuidar la neurosis, cuidar el síntoma, gozar el síntoma, como diría Lacan. Bien, pues el tiempo se termina. Les queremos agradecer a todos los que han seguido esta transmisión por su interés, sus comentarios, preguntas. A Gerardo por acompañarnos. Esperamos pues pronto tenerte de regreso y bueno, ya con la noticia de esta segunda edición de tu libro. Muchas gracias. Sí. ¿Quieres agregar algo, Gerardo? No, reiterar el agradecimiento a todos ustedes.
a todo el equipo de Tiempos Equívocos y a todos los que nos vieron, nos escucharon y estuvieron atentos. Muchísimas gracias de corazón. Bien, los invitamos a que estén atentos a las próximas charlas y hasta pronto. Cuídense.